Antes de continuar, quisiera darle gracias a todos los hermanos y hermanas que han estado orando por mi esposa, así que las oraciones son bien recibidas. Y hablando de la salud, también en esta tarde me gustaría hablar de velar por nuestra salud espiritual, que es muy importante también. La salud física es importante, pero la salud espiritual es más importante o igual de importante que la salud física. Los expertos en medicina recomiendan que las personas que tienen menos de 50 años, ¿verdad?, que vayan a visitar al doctor al menos 3 veces al año. Y también nos dice que si una persona tiene 50 años, debe visitarlo por lo menos una vez al año, si es que está saludable. Pero si la persona tiene enfermedades crónicas como diabetes, asma y otras enfermedades más, esas visitas al médico son más frecuentes. Y son frecuentes precisamente porque queremos mantener una buena salud. Una buena salud. Ninguno de nosotros queremos andar enfermos, porque cuando estamos enfermos nuestras fuerzas se debilitan, nuestro estado de ánimo cambia y no somos muy felices. La verdad que nos hace sentir a veces que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Así que velamos mucho por la salud física, incluso también aquellas personas que tienen la salud bucal es importante y recomiendan ir al dentista por lo menos 2 veces al año para estarse revisando, y algunas personas tienen otros tratamientos que van antes. Pero para nosotros es importante la salud física, la salud mental, la salud bucal, pero también deberíamos de preguntarnos nosotros con qué frecuencia nosotros debemos de estar preocupados por nuestra salud espiritual. Si vamos al médico, vamos al odontólogo, vamos al optólogo, a odontólogo, a todas estas personas especializadas en la salud del ser humano, ¿cuántas veces nosotros debemos también de ir a hacernos un chequeo de nuestra condición espiritual? Bueno, para muchas personas esto no es importante, porque en realidad lo único que les interesa es lo que pueden ver, tocar y sentir en este mundo. Pero para los que creemos en el Señor, los que nos llamamos cristianos y que creemos en Dios y en Jesucristo, seguimos lo que la Biblia nos dice. Y para nosotros lo que la Biblia nos dice es que nosotros deberíamos de hacer este chequeo diario, todos los días. Deberíamos de revisar nuestro corazón. Porque nosotros queremos y debemos tener una relación estrecha, real y saludable con Dios. Y si queremos estar saludables físicamente, espiritualmente también debemos de estarnos revisando constantemente. Así que el profeta Jeremías hizo una invitación al pueblo de Israel precisamente para que estuvieran revisando su condición espiritual y que crearan de esta revisión una disciplina. Una disciplina es algo que nosotros adoptamos como una costumbre en nuestra vida diaria. Por ejemplo, hay personas que tienen la disciplina de hacer ejercicios todos los días. Así que se levantan temprano, van al gimnasio o salen a correr, porque ya han creado esta disciplina para tener una condición física adecuada. Bueno, el profeta Isaías llamó al pueblo de Israel a que hicieran una revisión para que mantuvieran una condición espiritual saludable y una buena relación con su Creador. Así que en Jeremías Lamentaciones capítulo 3 versículo 40, que también fue escrito por el profeta Isaías, dice: examinemos y pongamos a prueba nuestra conducta y volvamos al Señor. O sea, él está diciendo que si estamos revisando y vemos que nos hemos extraviado un poco, o nos hemos desviado del camino del Señor, dice, revisemos nuestra conducta y volvamos al Señor. Así que cada día cuando nosotros hacemos esta revisión de nuestra vida espiritual, estamos haciendo lo que se llama un examen de conciencia, pero no un examen de conciencia cualquiera, sino un examen de conciencia espiritual. Este examen no es solamente en el momento cuando deliberamos o estamos pensando acerca de decisiones morales, acerca de lo que es bueno o es malo, o lo que está bien o está malo. Es un examen en el cual nosotros utilizamos un parámetro diferente al que usa el mundo.
para que nosotros podamos hacer una evaluación exhaustiva y buena y real de nuestra condición espiritual, no vamos a usar los estándares de la sociedad para decir lo que está bien y está mal, porque recordemos que la Biblia nos dice que hay personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, así que no podemos medir nuestra espiritualidad con lo que el mundo marca. Nuestra espiritualidad debe ser medida a través de lo que está establecido, lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, la Biblia. Así que ese debe ser nuestro marco para medir si nuestra vida espiritual está saludable o no. Nuestro máximo ejemplo debe ser el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo el que confirma si nosotros estamos por un buen camino o no. Así que debemos de realizar ese examen siempre. Y esta revisión profunda, concienzuda de nuestro ser nos ayuda a mantener que nuestro corazón, al cual nosotros le llamamos corazón, pero en realidad es un centro, pertenece al alma, porque ahí están nuestras emociones y nuestros sentimientos. El Señor lo cuida. Y tenemos un corazón tendiente al bien, un corazón que podríamos llamar un corazón puro. Por eso es importante nosotros hacer estas revisiones constantemente. Mateo capítulo 5, versículo 8, que pertenece al sermón de las bienaventuranzas o al sermón del monte, como le llaman algunos. El Señor dice en este versículo, dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así que vea qué importante que es mantener nuestro corazón limpio, porque eso nos va a permitir ver a Dios. Pero no solo verlo cuando nos vamos a morir y que vamos al cielo, no, sino verlo aquí mismo en la tierra. Podemos ver a Dios actuando a nuestro favor, caminando con nosotros en los momentos de felicidad, como también en los momentos tristes. Pero necesitamos tener un corazón puro, una espiritualidad saludable. Cuando nosotros hacemos revisión en nuestra casa y empezamos a revisar que todo esté limpio, cuando vemos que algo no está limpio, lo limpiamos, ¿cierto? Lo corregimos. Los carros normalmente los llevamos a reparación. Cuando vemos que algo no está funcionando, lo llevamos a reparar. Todas las cosas, cuando usted no se siente bien, usted va al médico a buscar medicina. También en nuestra vida espiritual debemos de buscar la medicina cuando algo no está funcionando bien. Porque ¿qué pasa cuando nosotros hacemos este examen espiritual y encontramos que hay cosas que no deberían de estar ahí? Si encontramos síntomas de algo que no pertenece al Señor, por ejemplo, odio hacia una persona, falta de perdón, rencor, o quizás hay mentira, o quizás algo que muchas personas no ven como un peligro, es poner a Dios como último en nuestras prioridades. Si nosotros hacemos esa revisión espiritual y vemos que Dios tiene el último lugar en todas las cosas que nosotros llamamos importante, quiere decir que nuestra salud espiritual no está tan fuerte como nosotros debemos de tenerla. Entonces debemos de revisar también nuestras prioridades, debemos de revisar si hay alguna actitud y acciones que están en contra de lo que Dios espera de nosotros. Así que las buenas noticias son que si nosotros vemos algo ahí que no es del agrado ni de Dios ni de nosotros y que sabemos que no está en línea con la voluntad de Dios, por lo tanto no es saludable espiritualmente, las buenas noticias es que siempre hay una solución. Y ustedes que me han escuchado predicar montones de veces saben que para mí la Biblia es un libro de esperanza, es un libro de corrección, es un libro de amor. Y la Biblia nos dice que si nosotros hacemos esta revisión espiritual y encontramos pecado o algo que a Dios no le gusta, siempre hay una solución. Dios nos da una solución. Así como el médico le da a usted una pastilla, le da un tratamiento, también Dios tiene una solución para cuando nosotros encontramos una debilidad en nuestra vida espiritual. Y entonces la solución para el Señor es el arrepentimiento, la regeneración y la
la nueva vida en Cristo Jesús. Así que estos 3 pasos son muy importantes y el rey David los practicaba y nos los dejó a nosotros para que los plasmemos, para que los asumamos como nuestros y entonces poder caminar con Dios y tener una vida saludable. El Salmo 139, 23 y 24 dice esto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Si bien es cierto, Dios no es que está ahí y te va a hablar vívidamente, pero ¿cómo nos habla Dios directamente a nosotros? A través de la palabra. A través de la palabra viva, por medio del Espíritu Santo, nos enseña a nosotros cómo debemos de comportarnos. Así que cuando nosotros estamos en oración, pidiéndole al Señor que examine nuestro corazón, debemos de hacerlo a través de la palabra del Señor. Y entonces dice, y si hay en mí un camino que te ofende, guíame por el camino eterno. En otras palabras, cuando nosotros hacemos esta revisión espiritual y vemos que nos estamos desviando, hay que pedirle al Señor que nos ayude a volver a estar en el camino correcto. Y créanme, hermanos y amigos, que Dios nos va a ayudar cuando en nuestro corazón nosotros pedimos la ayuda del Señor de una manera sincera y honesta. Porque ese examen exhaustivo de nuestra salud espiritual debe ser seguido por cambios. Y estos cambios son solo posibles con la ayuda de Dios y con nuestra voluntad alineada y sometida a la voluntad suprema de Dios. No podemos tener una doble estándar, no podemos tener una doble vida de querer solamente los beneficios de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Cuando nosotros hacemos nuestra revisión espiritual, debemos de entonces, si encontramos algo que no está de acuerdo con Dios, debemos de someternos a la autoridad y decir, Señor, me rindo a ti y yo debo de hacer cambios en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice que el que miente, no mienta más. Y usted póngale el nombre y el tamaño si usted quiere medir los pecados, aunque todos son iguales delante del Señor. Pero si hay alguna actividad en tu vida que no es del agrado del Señor, es el momento de dejarla atrás. Y esa es la diferencia entre nosotros como cristianos, como creyentes, y los que no creen en el Señor. Hay personas que definitivamente hacen un examen de conciencia en su vida y dicen, yo tengo que cambiar, pero no pueden. No pueden porque lo quieren hacer en sus propias fuerzas. El libro de Proverbios dice, no te fíes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tus propias fuerzas. Por eso nosotros sabemos que dependemos exclusivamente del Señor. Por eso David dice, si encuentras algo en mí que no te agrada, quítalo y ponme de nuevo en el camino de la rectitud. Porque necesitamos la ayuda suprema de Dios, que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar en nuestras vidas y rectificando todo aquello que no esté bien. Pero la buena noticia es que hay perdón para eso. Dios no nos desecha, sino que Él trabaja en nosotros y nos repara y nos construye y nos regenera. Isaías escribió esto. Isaías capítulo 1, versículo 18, él dice, vengan, pongámonos las cosas en claro. En otras palabras, el Señor nos está llamando y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, pongamos las cosas en claro, dice Jeremías. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, no hay excusa. Si quieres tener una vida espiritual saludable, ven conmigo, hablemos. ¿Qué es lo que necesitas para caminar conmigo? ¿Qué es lo que necesitas para arrancar de tu vida aquello que no es de mi agrado? Venga, pongámonos a cuentas. ¿Es un pecado que tú piensas que Dios no puede perdonar? No, sí puedo perdonarlo y quiero perdonarlo porque quiero tener una relación contigo. Quiero que vivas una vida espiritual saludable, dice el Señor. Esto es lo que nos está diciendo Isaías.
Eso es lo que quiere Dios, porque Dios está dispuesto a mantener nuestra salud espiritual de una manera fuerte, saludable, vigorosa. Así como tu médico quiere mantenerte saludable y está revisándote constantemente, Dios también quiere mantener que nosotros tengamos una relación pura con Él, una vida espiritual saludable en la cual podemos estar a cuentas con Él sin ningún temor. Y uno de los métodos que Dios utiliza para hacer esto es la confesión. ¿Recuerdan? Cada vez que nosotros tenemos Santa Cena aquí en la iglesia, recordamos lo que 1 Juan 1:9 dice, 1:9 dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdona y nos limpia de toda maldad. Tengo noticias, eso es cierto, eso es real. Ese es el deseo de Dios, que confesemos nuestros pecados, que de una manera sincera expresemos lo que necesita ser cambiado en nuestra vida y Dios lo irá a cambiar. Entonces, cuando hacemos eso, Dios empezará a reparar lo que se ha dañado y a levantar al que ha fallado y empezará a arreglar la vida y empezará a mantener una salud espiritual en el creyente que humildemente reconoce la necesidad del Señor. Porque cada uno de nosotros, cuando hacemos este examen de nuestra espiritualidad, deberíamos de hacernos algunas preguntas. Y yo creo que deberían ser de obligación a la hora de hacernos este examen. Y es, ¿en qué área mi vida Dios todavía no tiene el primer lugar? Porque usted sabe que hay áreas donde las personas Dios no es el primer lugar. Para algunas personas no son las finanzas Dios el primer lugar. De hecho, está de último. Primero esto y esto y esto, y después si me sobra le doy al Señor. Es de último. Otros tienen otros dioses. Quizás el trabajo es el primer lugar. Y olvida la familia, olvida de Dios y todo, porque todo es trabajo, 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 trabajo. ¿Qué está tomando el primer lugar que le corresponde al Señor? Nuestro ego, nuestra vanidad, qué sé yo. Pero debemos de hacer ese análisis. ¿Qué está tomando en mi vida el lugar que le corresponde al Señor? ¿O qué parte de mi vida actual o del pasado está impidiendo que yo haga la voluntad de Dios? Aquello que Dios te está pidiendo que haga y usted dice, sí Señor, yo sé que tú me estás pidiendo eso, pero no sé, no quiero hacerlo, puede ser, tal vez, no estoy listo. ¿Qué es lo que está impidiendo que de una manera libre hagas lo que Dios te está pidiendo que hagas? Bueno, ese es un examen que debemos de hacer y cada uno debe tener una respuesta diferente. Pero la única manera que lo puedas saber es que hagas ese examen de una manera sincera con el Señor. ¿Serán nuestras ambiciones de poder? ¿Las finanzas? ¿Será que todavía hay mentira? ¿Será que hay odio? ¿Rencor? ¿Por familiares, amigos, compañeros de trabajo? O lo que es peor, tal vez hay racismo o intolerancia. Intolerancia, y vuelvo a decir intolerancia, porque que va amarrada, va ligada con la discriminación, con el odio, con el rencor. Tal vez una amistad que no conviene. ¿Qué debemos de abandonar? ¿Qué debemos de rendir a los pies del Señor para que nuestra vida espiritual esté saludable? Como dije hace un momento, la respuesta es varias. Cada quien difiere de cuáles son las áreas que debemos de rendir al Señor. Pero si hay áreas que debemos de rendir, debemos de hacerlo sin pensar más, sin esperar más. Este es el día en que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude, porque el Señor nos está llamando a hacer eso. Vengan, pongan las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Dios quiere perdonar. Dios es un Dios de amor, un Dios de construcción, un Dios de nuevas oportunidades. La religión tiene un Dios diferente. La religión tiene un Dios que quiere condenar, un Dios que quiere destruir, un Dios de juicio. Pero ese no es el Dios que la Biblia me dice.
La Biblia me dice que el Señor no ha venido, no porque ha tardado, sino porque Él está dando oportunidades a todos a que vengan al arrepentimiento y lo conozcan a Él. La Biblia me enseña que desde el primer momento en que el ser humano falló, Él está buscando la manera en cómo restaurar esa relación. Así que tenemos un Dios que nos busca, que quiere que estemos bien con Él. Porque cuando estamos con Él, las cosas son mejor. Cuando estamos con Él en momentos de felicidad, sabemos que Él es el que está ahí. En momentos difíciles de nuestra vida, sabemos que no los tenemos que pasar solos, porque Dios está con nosotros, la iglesia está a nuestro lado. Así que Dios dice, vengan. Si ustedes tienen una vida saludable, sana, solo bendiciones pueden venir para usted. Es una bendición de Dios. Pero para ponernos a prueba, necesitamos revisar al menos 4 a 5 áreas en nuestra vida. Pueden haber muchas más, pero yo no voy a tener tiempo aquí para decirlo. Usted no se va a quedar conmigo hasta las 12 de la noche, ¿o sí? No, ¿verdad? Así que vamos a hablar de unas cuantas nada más. Y la primera que debemos de examinarnos es nuestra mente. ¿En qué estamos utilizando nuestra mente? ¿Con qué la estamos alimentando? Recuerda que cuando Jesús fue llevado, dice la Biblia, por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás. Y Satanás le hizo algunos retos a Jesús: convierte esta piedra en pan y come, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo algo importante: no solo de pan vive el ser humano. Así que en nuestra mente también, nuestra mente no se alimenta de pan, aunque bueno, sabemos que físicamente sí, cuando ingerimos nuestros alimentos mandan proteínas y todo eso hace que funcione también el cerebro, pero de una manera normal, el cerebro no come cosas físicas, no es que dice, vamos cerebro, aquí tenga, sino que se alimenta de otro tipo, con ideas, con pensamientos. Entonces lo que nosotros le pedimos al corazón, a la mente, por lo que vemos, por lo que leemos, por lo que escuchamos, es lo que va a tener que nosotros también estar dando cuentas al Señor. Así que en mi mente debemos de hacer o seguir el consejo que el apóstol Pablo le dio a la iglesia. En momentos de cuidar nuestra mente, porque si cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestro corazón. Porque recuerden, en la mente tenemos el intelecto, pero en el corazón tenemos las emociones y los sentimientos. Y todo empieza aquí en la mente. Así que Pablo dice que entonces en nuestra mente, para alimentarla de la manera adecuada, debemos de detenernos a pensar en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de admiración. Con eso debemos de llenar nuestra mente. Si nosotros hacemos una revisión y sabemos que quizás estamos enviando mensajes o material no adecuado a nuestra mente, debe de haber una alarma roja. Si somos hijos de Dios, créame que si nosotros estamos leyendo, viendo o algo que no le corresponde a un hijo de Dios, a una hija de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos dirá, esto no lo deberías de estar haciendo. No deberías de estar viendo esto. Esto no es saludable. Esto no es bueno, esto no es puro. Y si queremos entonces tener una vida saludable, espiritual, entonces debemos de escuchar esa voz del Espíritu Santo y cambiar esto que estamos enviando a nuestra mente. ¿Por qué? Por cosas saludables, positivas. Porque solamente cuando renovamos nuestra manera de pensar, cuando quitamos esos paradigmas del mundo que llama a lo malo bueno, a lo bueno malo, como lo hacíamos quizás en el pasado, entonces podemos empezar a hacer cambios radicales en nuestra vida. Ahora sí, no solo con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Y así entonces poder tener una vida saludable. Así como el médico te da una medicina, la medicina tiene la capacidad quizás de luchar contra la enfermedad que tienes, pero la única forma en que esta medicina funcione, ¿cuál es? Que usted se la tome. ¿Cierto? Dios nos ha provisto de su palabra, del Espíritu Santo, y está dispuesto a renovarnos, pero necesita una parte,
que nosotros estemos deseosos de que lo haga, que le demos permiso de que actúe en nuestra vida. Es la única forma en que puede funcionar. Así que por eso Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces podemos ver que si nosotros deseamos seguir haciendo lo que nosotros queremos, lo podemos hacer. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Si nosotros hacemos lo que Dios espera de nosotros, Dios solamente nos va a dar cosas buenas. Dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no es cierto? Así que hay bendición cuando nosotros llenamos nuestra mente, no de basura, sino de cosas que realmente van a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu y clarificar y limpiar nuestra relación con el Señor. Recuerde que debemos de alimentar nuestra mente con todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Eso es lo que entonces nos ayuda a tener una vida espiritual saludable. Pero así como alimentamos nuestra mente, también debemos de cuidar de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Es un regalo maravilloso de Dios. Aunque usted muchas veces se ve en el espejo y dice, no me gusta lo que veo. Ay, no, mire. Ay, no, y las arrugas aquí, mire qué montón de canas, y quizás ya no le gusta lo que usted está viendo. Aún así, es un regalo maravilloso de Dios. El cuerpo es un instrumento que nos sirve para alabar a Dios. Ese es el propósito. Si nosotros comparamos el cuerpo humano, podríamos compararlo con una computadora. El cuerpo es lo que le llaman el hardware. El teclado, la pantalla, todo eso sería nuestro cuerpo y los programas y todo eso es lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, las emociones, todo lo que nosotros somos. Pero debemos de cuidar el cuerpo también. No solamente, así como la mente la alimentamos de cosas positivas, verdaderas, también el cuerpo debemos de alimentarlo con cosas saludables. Pero lo más importante es también no prestarlo para las cosas negativas, no prestarlo para lo que Pablo llama al pecado. Nuestro cuerpo no es un instrumento para pecar, nuestro cuerpo está diseñado como un instrumento de alabanza al Señor. Por eso cuando utilizamos nuestro cuerpo para aplaudir, para levantar nuestras manos, para brincar y decirle al Señor gracias, estamos utilizando el cuerpo en una forma de expresión para adorar al Señor. No lo estamos usando para lastimar a una persona, para golpear a una persona, para usarlo como un instrumento de pecado. Eso no es. Así que debemos de examinar también de la manera en que nosotros estamos utilizando nuestro cuerpo. Si lo estamos utilizando bien, gloria a Dios, ponemos una palomita, le dicen, un check mark, ahí estamos bien. Pero si estamos fallando y estamos utilizando nuestro cuerpo, le estamos metiendo a nuestro cuerpo cosas que no son saludables, ni física, ni espiritualmente, debemos de ponerle para trabajar. Dejarlo a un lado, renunciar, pedirle a Dios que lo arranque de mi vida, para entonces tener una vida saludable al Señor. Mente, cuerpo y alma pertenecen al Señor. Recuerden lo que dice Pablo, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Por eso mucha gente dice, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, eso es mío, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Bueno, no es cierto, no es tuyo. Ese cuerpo lo compró Cristo a precio de sangre en la cruz. Así que el cuerpo es para respetarlo, el cuerpo es para cuidarlo, el cuerpo es para honrar a Dios por medio del uso que nosotros le demos. Así que hagamos de nuestro cuerpo no un instrumento de pecado, sino más bien un instrumento de adoración a Dios. Así que tenemos la mente y el cuerpo. Ahora vamos a revisar cómo está nuestra relación con la familia.
porque también la familia es el primer núcleo donde Dios nos ha dado para que nosotros vivamos nuestra cristiandad, para que vivamos nuestra vida espiritual en familia primero, en ese núcleo pequeño donde los niños empiezan a aprender a relacionarse con los padres, con los hermanos, cuando empieza a hablar, cuando empieza a comportarse, aprende las reglas de educación, todo en ese núcleo pequeño de la familia. Ese núcleo también, como hijos de Dios, debemos de examinarlo, porque eso es parte de nuestra vida espiritual también. De hecho, uno de los requisitos que el apóstol Pablo nombra para que una persona sirva al Señor, dice que dirija bien su familia. Así que la familia es muy importante en la vida espiritual. Y es necesario que nos preguntemos nosotros si estamos tratando a nuestra familia con respeto, si estamos tratándolos con amabilidad, si estamos mostrándole amor. Eso es importante, porque si no respetamos a los nuestros, créame que no vamos a respetar a los de afuera tampoco y a nadie, menos a Dios. Porque lo he dicho aquí, que muchas veces decimos, amamos a Dios que no vemos, pero odiamos a la persona que está a nuestro lado, y eso no es correcto. Así que no puede haber enojo. Si revisamos, si estoy guardando resentimiento contra un hermano o una hermana, un papá o un abuelo, bueno, es el momento entonces de perdonar, de liberarnos. Si alguien nos ha hecho daño, hay que perdonar. Y si nosotros hemos sido el que hemos hecho daño a ese miembro de la familia, pues tenemos la responsabilidad de ir y hacer las paces con esta persona. Porque la familia es el primer núcleo donde Dios nos ha llamado a servirle a Él. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy el pastor de mi familia? ¿Estoy dando un buen ejemplo a mis hijos, a mis hijas? Si no es así, si esa marca es roja, pues cambiémosla a verde y empezamos a hacer cambios en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar. Que nos ayude a cambiar nuestro lenguaje, que ya no sea un lenguaje tosco, sino que sean palabras amables, que ya no sean palabras sucias, sino palabras limpias. Y yo sé que todos ustedes usan palabras limpias en su hogar, pero si por si acaso todavía no, es importante que nosotros revisemos eso también. Cambiar ese sarcasmo, palabras de doble sentido, buscar cómo herir a la otra persona. Eso debe de descartarse si nosotros queremos una salud espiritual en nuestra vida. Josué dijo acerca de la familia, porque él entendió que era muy importante la familia en su relación con Dios y en su vida espiritual. Y entonces Dios es una persona, si podemos catalogarlo como persona, Dios en su divinidad, Él nos da libertad a nosotros de actuar. Recuerden lo que nosotros decimos, libre albedrío. Él nos da la libertad de hacer lo que nosotros virtualmente queramos hacer. Él no nos detiene para nada. Es más, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, o sea, que todo me es permitido, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Así que Dios no va a detenerlo de la mano. Si usted quiere abandonar al Señor, Él no lo va a detener. Si usted quiere negar al Señor, Él no le va a decir que, ay, no me niegues. Él te da la libertad. Pero el deseo de Dios es que tú vengas con Él. Es que tengas una relación con Él. Porque cuando lo hacemos, entonces podemos disfrutar de su cuidado, de su protección, de su amor, de sus promesas. Todo está a nuestra disposición. Por eso Josué dijo, si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo. Josué 24:15, lo voy a leer literalmente, dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y aquí me hace una decisión personal. Por eso le digo yo que Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, la Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia, todo. Pero cada uno de nosotros debemos de tomar la decisión. Y aquí es donde Josué toma la decisión y dice, pero por mi parte,
Mi familia y yo serviremos al Señor. Esa es una decisión que la debe llevar a la práctica. Así que, como hijos de Dios, debemos de asegurarnos que nuestra familia sirva al Señor y que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de modelar a un Cristo vivo con nuestros actos de amor, con nuestros actos de bondad, de provisión, con nuestra disciplina espiritual y obediencia en nuestra familia. Y cuarto, debemos de revisar nuestra relación con la iglesia local. Porque hay algunas personas que dicen, no, es que yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia. Dios está en todo lugar, está en mi cuarto, está en la montaña, está en el mar. Y eso es cierto. Porque la Biblia dice, ¿a dónde iré? Iré a las montañas, ahí estás tú. Iré al mar, ahí estás tú. Si vamos a la ciudad, ahí estás tú. Dios está en todo lugar. Pero Él nos ha puesto en una comunidad de fe, porque Dios es un Dios comunitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que conviven en uno solo. Y así Pablo también dice que la iglesia, aun cuando son muchos miembros, somos uno en Cristo. En la iglesia encontramos la esperanza, las fuerzas cuando no tenemos ninguna. La iglesia es parte de ese respaldo de Dios. Cada uno de nosotros debemos de poner en práctica y en función de otros los dones que Dios nos ha dado para fortalecernos unos a otros. Debemos de ser partes activas dentro de la iglesia. Si a la hora de hacer esa revisión espiritual dice, yo no participo en nada de la iglesia, yo llego y me voy, no quiero ni hablar con nadie, no quiero participar en nada, debemos de revisar y hacer cambios, porque debemos de participar activamente en la vida de la iglesia. Así que debemos de valorar cómo nos involucramos. Si no estamos apoyando financieramente, vamos a empezar a hacerlo. Si no estoy hablándole a amigos acerca de la iglesia, voy a empezar a hacerlo. Si antes hablaba negativamente de mi iglesia, vamos a hablar positivamente. Debemos de cambiar, debemos de también en nuestra relación con la iglesia local, debemos de ser fuertes. Y si usted no ha puesto al servicio de Dios también sus talentos, sus habilidades, es el momento de hacerlo. Porque recuerde, de todas estas cosas que Dios nos ha dado, Él nos va a pedir cuentas también. Así que debemos de revisar también nuestra relación con la iglesia local. Y por último, nuestra relación con Dios, aunque debió de ser la primera, porque Dios es el primer lugar, pero estas primeras 4 son cosas que dependen exclusivamente de nosotros. Tenemos que decir, yo tengo que tomar una decisión, pero en esta, nuestra relación con Dios, para que sea fuerte, para que sea real, debemos de permitirle a Él que sea el que actúe en nuestro corazón. Demostrarle a Él de una manera práctica que le amamos amando a otros, mostrando nuestro amor, no teniendo discriminación y diciéndole sinceramente, Señor, si he pecado, perdóname. Y créame, como dice Isaías, Él está ahí con los brazos abiertos. Dice, vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. Así que si estás débil en tu relación espiritual con el Señor, este es el día para fortalecerla. Dios no echa a nadie afuera. Él quiere y te ama y quiere tener una buena relación contigo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, que nos recuerdas siempre, siempre, siempre. Nos recuerdas que tú nos amas y que velas por cada uno de nosotros. Tú cuidas de nosotros. Como diría el apóstol Pedro, ¿a dónde podemos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que hoy, Señor, nos rendimos a ti, Señor, y ayúdanos en nuestra salud espiritual, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, que nos redarguya, que nos convenza y que nos haga sentir la necesidad de ti, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén.